¿Cómo te recibieron? A ver, yo fui con la primera parte, en realidad que copié y que anillé como corresponde y nada, y fui y recorrí muchas editoriales, todas las que yo conocía, para escuchar siempre de una manera o de otra, como quieras que se te ocurra que me lo dijeron. Ah, una épica fan, no. Una épica, no. Como quieras, no. Y nada, hasta que llegué a Norma y pues, sucedieron un montón de, qué sé yo, de casualidades, porque lo he contado muchas veces, pero bueno, preguntá si el editor estaba en la puerta fumando, recibió ese texto, más tarde me contó que en realidad lo había recibido palabras textuales de mi querido Antonio Santana, porque yo parecía la señora Ingalls, y me llamó la atención que la señora Ingalls hubiera escrito una épica fantástica, y quise ver un poco de qué se trataba eso. Bueno, una sucesión de disparates, la leyó, bueno, le pareció bien, la editó y ahí estamos, pero claramente hay, digo, más allá de la saga de los confines, hubo y sigue habiendo un prejuicio que derribar en función de este género escrito en nuestros países y por mujeres. Dos problemones, digo. Sí. Y sí, no sé. No, uno de los paralelismos que se trata siempre con la obra de Tolkien es que él está anunciando o habla de la Segunda Guerra Mundial, el nazismo y bueno, y los aliados y todo eso. ¿En qué se basa tu obra? ¿Hay algo de eso en la saga de los confines? A ver, yo creo que las coincidencias o los paralelismos tienen que ver fundamentalmente con lo genérico, ¿no? Porque me parece que si uno estableciera, aunque sea de manera escolar, una lista de los tópicos de una épica fantástica, de un relato fantástico, el viaje de iniciación, el héroe, el antihéroe, el maniqueísmo, el bien y el mal, esta función formadora que tiene el género épico, y también el género épico fantástico en especial, ahí encontraría seguramente las similitudes más contundentes. En lo ideológico, en cambio, creo que estamos en lugares bastante opuestos. Digo, la saga de los confines, además de proponerse derribar toda cuestión que tenga que ver con la supremacía de las razas, con la supremacía de los individuos por sobre el clan, por sobre el colectivo, la soberbia de las monarquías, de la raza aria y todas estas cosas que aparecen de alguna manera en esta maravilla que es Tolkien, lo vuelvo a decir. Esto está en realidad basado en la conquista de América, una visión en clave fantástica de la conquista de América. En toda la saga vemos odio, amor, una lucha entre el bien y el mal. Cuando vos estabas escribiendo esto primero, ¿comenzó en tu cabeza a generarse y luego lo volcaste al papel o te fue llevando, los mismos personajes te fueron llevando? Esa lucha entre las tierras fértiles y Misayanes que venía y demás. A ver, a mí me parece que nos pasa a todos los que intentamos escribir un relato de estas características, a donde claramente, me parece, hay una vocación de tomar partido. Es muy raro que una épica no tome partido, partido político, partido ético, por alguno de los bandos. Y yo esto lo tenía tomado, quizás desde muy joven. Yo sabía de qué bando estaba, si hablábamos de la conquista de América. Sabía claramente que, digamos, para mí, para muchos otros también, claro, la conquista de América fue, en primer lugar, un genocidio. Después podemos conversar, pero arranquemos del genocidio. Digo, me puse a escribir desde ese lugar y desde esa convicción, que creo que se nota mucho, muy fuertemente, sobre todo en el Día del Venado, ¿no? Porque después uno también, lo que yo digo, los dogmas a veces más que dogmas son amigos, y uno ya está acostumbrado, digo, no digo que me esté desdiciendo de esta idea primigenia que me acompañó en la escritura de la saga, ¿no? Pero digo que también yo fui dialogando con ese convencimiento, y que se fue, no sé si transformando, pero sí por lo menos problematizando a lo largo de los 3 libros. ¿Y el diálogo con esos personajes cómo fue? Parece que se fue problematizando, complejizando seguramente también, claro, ¿no? Sí, el diálogo, en realidad en materias éticas, el diálogo fue en realidad más conmigo misma que con los personajes, ¿no? Después ellos, de alguna manera, lo iban manifestando estas dudas mías, estas discusiones. A ver, ojo, Liliana,
me dije en algún momento, después de los días de... ¿Este es el venado? Sí, bueno, sí, están en orden, están en orden. Después del venado dije, ojo, dije acá, ojo Liliana, no sea que ahora todos los buenos estemos acá, todos los malos estén allá, y volvemos a hacer el mismo zafarrancho, y volvemos a cometer el mismo lamentable error de asignarle a una, digamos, etnia, a una cultura, a un colectivo cultural, de alguna manera, una miseria o una virtud. No. Entonces, acá esto, por ejemplo, se empezó a problematizar. Y aquí también, ojo Liliana, que hay individualidades, pienso en la Malinche, por ejemplo, individualidades muy complejas y muy ricas, dentro de este, digamos, asunto de que acá está lo que me parece correcto, acá está lo que, ahora sí, ¿no?, lo que me parece incorrecto, pero ahí hay un montón de individualidades llevando y trayendo para los dos lados, y para todos los molinos. Entonces acá apareció Asila, acá creció de alguna manera la figura de Molis Moss, bueno, digo, fue una cosa como personal, ¿no? Vamos a decir al público que además de estar Rodrigo y quien les habla, ustedes también pueden participar y preguntar, porque esto va a enriquecer la charla, ¿no? Así que bueno, quien quiera preguntar, levanta la mano y podemos charlar, continuar charlando, ¿sí? A mí me gustaría enfocar otra cuestión que hay con los personajes, el bien y el mal. Es algo que en Oficio de Búhos empieza como a abrirse a otra cosa, a pensar que muchos tienen excusas para ser malos. Por ejemplo, Drimus tiene una excusa para ser malo, porque está dolorido. Sí. Y es un personaje que parece malvado, pero en realidad tiene la excusa de la negación de su padre. Y después hay mucha tristeza también. Hay muchos personajes que terminan siendo malos por la tristeza. ¿Cómo fue encontrarse con esos personajes? ¿Cómo fue escribirlos? Porque la historia de Drimus es muy triste. A mí me emocionó mucho leerla. Bueno, antes de ir, digamos, a responderte específicamente, déjenme que les cuente algo respecto de esto, que tuve hay una anécdota que tengo, recién salidito Oficio de Búhos, recién salido. Yo estaba en Buenos Aires por alguna cuestión que, digamos, en realidad relacionada con esto, con la editorial. Caminaba por calle Puan, para el que conoce, está Filosofía y Letras ahí, y yo venía caminando y una chiquita, una muchachita, venía hablando atrás por celular. Y yo la escuchaba porque no tenía más remedio, y decía, no, pero vos al tipo lo entendés, decía ella, te juro que al tipo lo entendés. El tipo podría haber sido el papá, el novio, el vecino, hasta que dice, el tipo estaba enamorado de la perra. Yo dije, es Drimus. Claro. Yo dije, es Drimus, no puede ser que el tío esta piba está enamorado de la perra. Y no pude, caminé un poco más, me alcanzó en el semáforo y ya había cortado. Y le dije, disculpame, pero vos hablabas de Drimus. Sí, me dijo, ella no me conoció, después me conoció, no importa, pero realmente me agradó esa cosa de escucharla hablar de esto, que justamente yo quería hacer. Llegar hasta entender, digamos, a este Drimus, sin perdonarlo. Yo nunca lo perdoné, digo, nunca voy a perdonar a los Drimus que andan dando vueltas por ahí, mucho menos a los Misáyanes. Pero digo, en todo caso, ir y buscar un origen, porque también hubo un ojo Liliana, ¿vieron? Esto está lleno de ojo Liliana. Ojo Liliana que no es que nació malo, porque son todos riesgos que se corren, ¿no? Dulcancelli nació bueno y este señor nació malo. Es fácil eso. Digo, hay una historia que lo explica. Bien. El lector cuando lee el primero y inmediatamente va a buscar el segundo y termina el segundo y va desesperado a buscar el tercero, bueno, por suerte ahora tenemos un cuarto más para deleitarnos. Algo pasa en el lector, algo sucede, en cada uno de los libros algo sucede. ¿Qué es lo que te han manifestado los lectores? O bien, si alguno de ustedes ha leído la saga, ¿qué le ha sucedido a ustedes como lectores después de leer alguno de los libros de la saga? ¿Y qué te han manifestado los lectores a vos? A ver, bueno, obviamente que siempre hay una diversidad, digamos, de pensamiento, de lectura. Hay distintas cosas que asombran, y estoy segura que cualquier escritor acá diría más o menos lo mismo. Pero los lectores conmueven desde distintos lugares y sorprenden desde distintos lugares, a veces desde lo emocional, porque realmente hay muchos lectores a los que, no, por favor, no esto digo, pero a los que felizmente la literatura los atraviesa, los cala, los transforma, por qué no decirlos, al menos por un rato.
transformación que seguramente se verificará para después. Y los pone como muy en carne viva, este pasaje, este personaje, yo pensaba lo mismo, a mí justo me pasó una cosa parecida, es decir, toda esta devolución emocional que llega del lector. Cuando uno lo escribió necesariamente, por profesión, si ustedes quieren, desde un lugar más racional, digo, porque uno, digamos, es muy difícil escribir desde la compulsión emocional todo el tiempo, porque se pierde la lógica, se pierde la verosimilitud, se pierden las líneas temporales. Entonces, un escritor tiene que estar atendiendo también a lo racional, por mucho que nos pese, ¿no? Uno no escribe llorando, al menos yo no, y creo que es muy difícil hacerlo. Así que desde ese lugar siempre sorprenden los lectores y por supuesto sorprenden con lecturas. Aquí hay dos personajes, para los que no lo saben, que son dos gemelos, varón y mujer, Vara y Aro. Lo dije bien, sí, Vara y Aro. Entonces una vez vino un chico como si fuese él, a lo mejor, por la edad, digo, y me miró como muy cómplice y me dijo, qué bien Liliana, qué bien Liliana todo ese tema del sistema binario, el 1 y el 0. Dije yo, ¿de qué me habla este pibe? El sistema binario. Y había hecho una lectura, no, se lo tuve que decir, no, Leo, no. Honradamente no pasó por mi cabeza eso, de ninguna manera. Y él había hecho una lectura ciertamente coherente del sistema binario en los personajes de Vara y Aro. Otro me dijo también, qué bien, los géneros sexuales invertidos, Vara es la mujer, Aro es el hombre. Mirá, digo, la cantidad de cosas, de símbolos que rescatan los lectores. Yo digo rescata porque supongo que debe estar de alguna manera dando vuelta por ahí, qué sé yo, y lo rescatan y a mí eso siempre me asombra. Yo creo que lo que rescatamos, eso lo podemos rescatar los lectores cuando está bien escrito y cuando hay buena literatura, que podemos hacer diferentes interpretaciones. Así que eso lo lográs vos con los libros, ¿no? ¿Y a ustedes qué les ha sucedido con la lectura de la saga? Es difícil estar ahí. El silencio de siempre. El silencio de siempre. Bueno. ¿Los han leído la saga? ¿Y qué le ha sucedido después de leer la saga? No va con nota igual. No es con nota, no es con nota. Igual nos van a hablar, me parece que no importa, digo, como también digo, para mientras se van, también pasan cosas opuestas, digo, por esto que vos me decís tampoco, porque también quieren otra anécdota, los escritores contamos, así es que quieren otra anécdota, domingo, digo, para mostrar la otra cara de la moneda, porque si no parece que todo es, domingo a la tardecita, que convengamos, por lo menos los que tenemos más de 40, que ya se hace más difícil vivir los domingos a la tardecita. Todo es más difícil. Suena el teléfono de mi casa, yo vivía en Buenos Aires en ese momento, Liliana Bodoc, sí soy yo, inmediatamente después de aceptar mi identidad, llega del otro lado del teléfono una catarata de las peores palabras, todas, tanto que corté, suena inmediatamente otra vez, pa, porque culpa tuya, hay niños, me llevo literatura. Ay, mi amor, le dije yo, bueno, entonces, ¿por qué se me ocurrió ponerles esos nombres? Y entonces llegó a decirme, y sé que vas a estar en la Feria del Libro, y es verdad, y sé que voy a estar en la que vas a estar en la Feria del Libro, y voy a ir a insultarte, estoy tratando de moderar, ahí. Bueno, no sé, yo fui, tenía que ir, lo recuerdo perfectamente, estaba así con mi amiga escritora Márgara Aberbas, le dije, Márgara, acá puede pasar algo, si ve a alguien que se para al fondo, agachate, que me peguen el tiro a mí, qué sé yo, no fue, o si fue, se conmovió, quién sabe, no apareció, pero digo, esto tiene que ver ya con la lectura obligatoria, de textos que si no estás, digamos, motivado para leerlo, pueden ser muy arduos. No se pueden abordar. No se puede. Entonces él odiaba ya los nombres, ¿por qué no le había puesto Pedro, Juan, María? ¿Por qué Tungurdo, un Cancel, Incume, Cuicuya? Bueno. Sos la única que los puede pronunciar bien. Además, sos la única que los pronuncia bárbaro.
Bueno, y en esa dificultad que decía de pronunciar los nombres, ¿qué dificultad hubo en la creación de la saga? ¿Cuál fue el proceso? Porque Caparrós contaba cuando escribió la historia, sí, claro, que le había llevado varios años y que tenía archivos. Esta gente vive así, esta gente, no sé, come así, se llaman así. ¿Vos también trabajaste con archivos? Yo trabajé, bueno, obviamente con libros, los que podían y eran míos, y me los compré, no eran de la Biblia, por supuesto los subrayé, como uno hace siempre con los libros propios que quiere. Tomé apuntes, digamos, esto si hablamos de la práctica, de la ingeniería, ¿no? de la investigación, comillas. Pero en realidad lo que a mí me importó recordar siempre es que yo estaba haciendo literatura, ¿sí? Literatura primero que otra cosa, y que por lo tanto, cosa que además hice todo el tiempo, no me iba a esclavizar bajo ningún punto de vista al histórico. No me iba a embromar la vida a eso. De hecho, digamos, si no, de entrada alguien podría decirme, escúchame, mapuches, mayas y aztecas, lamentablemente nunca se juntaron en un concilio. Y como eso, montones de cosas más. Es decir, esta famosa idea de mentir, ¿no? De todo lo que miente la literatura para intentar decir la verdad de otra forma, fue de alguna manera lo que tuve siempre presente a la hora de hacer. Siempre prioricé la ficción, nunca la historia, nunca la geografía, nunca la política, nunca la antropología, digo. Los mapuches, yo tenía mi familia, una familia de composición occidental y cristiana, mamá, papá, la abuela, el abuelo, Cancelin y Zampalhue, con sus hijos. Si vos vas a leer el ABC de la antropología, digamos, que tiene que ver con los pueblos mapuches, y vas a saber que esas no son las familias reales de la etnia mapuche. No aquellas, a lo mejor ahora está así porque están mestizadas, ¿no? Pero le eran un linaje patrilineal, se mudaban, digamos, bueno, era una cosa bastante compleja. Yo dije, no, esto a mí no me sirve para emocionarme ni para emocionar a los lectores. Mamá, papá, abuela, abuelo, hijos, y vamos viendo. Digo, eso lo hice todo el tiempo. ¿Y cuáles fueron los personajes que te emocionaron y con cuáles te enojaste? A ver, los personajes, la verdad es que esto también, bueno, es materia común de casi todos los escritores. De una forma o de otra, uno quiere a sus personajes. Los personajes con los que ideológicamente, digamos, yo no compartiría nada, no compartiría un café con Drimus, pero son obviamente personajes muy necesarios en primer lugar para la lógica, para el desarrollo de la dialéctica, ¿no? Si eran todos buenos, ¿cómo se movía el mundo? Digo, ahí había una antítesis que buscar, y esa antítesis era Drimus, eran Isáyanes, bueno, no sé, los pastores del desierto, lo que fuere. Entonces, en realidad, en el plano ficcional yo los he querido a todos por igual. Y me alegraba saber que llegaba una parte en la que tenía que contar de Drimus, porque sabía que todo iba a salir más fácil. Porque ahí estaba la réplica ética, la réplica de argumental. Después, claro, personajes que para mí han sido queridos, seguro que Cupuca, al que terminé de querer cuando vi la cara que le hizo Gonzalo Kenny, digamos, la ilustración de Gonzalo Kenny, es como si yo lo hubiera terminado de conocer a Cupuca, ¿no? Pero la verdad es que todos son compañeros a la hora de escribir. ¿Y Oficios de Búho cómo llega a hacer un libro? Y leía la nota de Rodrigo que dice que terminaba Rodrigo la nota diciendo que esperemos que haya más Oficios de Búho, pero bueno, por el momento tenemos este. Sí. Yo calculo que sí, pues ya tiene un titulito arriba que dice Relatos de los Confines, y yo creo que va a haber más. Bueno, no voy a volver a cometer el mismo error que cometí cuando dije acá. Yo ya que está esto que me molesta, lo voy a usar. Acá yo fui tajante, así, casi insolente, para decir se terminó la saga de los Confines. A cualquiera que me la preguntaba, lo dijiste acá. Pero así dije categórica, sí. Y la señora muy categórica, de ninguna manera, dije, lo dije, bueno. Después me tuve que acordar de mi abuelo que decía que nadie se contradice tanto en la vida como un hombre honrado a lo largo de su vida. Pasaron años, puedo decir a mi favor, qué sé yo, 10, 12. Y la verdad es que llegaron, y esto es cierto, muy cierto, llegaron los dibujos de Gonzalo Kenny a reavivarme y a revivirme la alegría enorme que me había dado escribir la saga de los Confines.
volví a sentir que había cosas que decir. Tuve mucho temor, tuve muchas dudas, no sabía cómo hacerlo, sabía que no era una cuarta parte, no sabía si eran relatos de antes, de después, de durante, terminaron siendo un poco de todo, no sabía si tenían que aparecer personajes que jamás estuvieron en la saga, de hecho así sucede, pueblos que jamás habían mencionado, que están allá, en el norte de América, y bueno, y finalmente después de todos esos temores arranqué, borré mucho, dejé mucho de lado, empecé, deshice, hasta que, bueno, quedó ese formato de relatos que terminaron siendo la mayoría muy breves, bueno, que van atravesando la saga, explicando cosas, terminando otras, y abriendo, bueno, muchas puertas. Así que ahora me voy a cuidar mucho de decir, no, mucho. Digo, sí puedo decir no por ahora, no estoy escribiendo nada en ese sentido, pero bueno. Pero nosotros los lectores vamos a escribir a Gonzalo para que haga dibujitos, así sale otro relato de los confines. Algo que me... Sí, dale, sí. Bien, Claro, bien. Si un chico adolescente que nosotros queremos que lea algo y empezamos por eso de búhos, ¿lo puede leer solo o tiene que leer del principio, de los primeros? Bueno, vos sabés que esto... Sí, vos sabés que, a ver, como uno quizá la... El título de la escuela de búhos atrapa mucho. Mirá vos. Y el chico, viste, la primera impresión por ahí nos lleva más a leerlo que los otros. Por eso te pregunto. Sí, yo te digo lo que me parece, a lo mejor algún lector me ayuda. A mí me parece que puede llegar a haber una densidad que se pierda, ¿sí? Porque para un lector que no ha leído nada, Cupuca es un nombre, ¿no? Cupuca es un nombre y a lo mejor va a entender que es un brujo. Claro, el que lo conoce a Cupuca desde acá hasta acá, ¿no? Cuando nada, como nos pasa a nosotros cuando decimos un nombre conocido, yo digo Alicia, Alicia, y estoy cargada de imágenes de Alicia. La conozco desde que éramos así, jugamos juntas, hacíamos así, sí, la vi Alicia, digo yo. Hay un bagaje interior, ¿no? Y al lector le pasa lo mismo. No sé si llegaría a la cosa que no se entiendan los relatos. Me parece que algunos seguramente se podrían entender, porque son además más autónomos, y hay otros que me preocupa que ni siquiera se terminen de entender de qué va la cosa, ¿no? Porque hay como y muchos guiños a las lecturas previas. Me parece. Cuando salió Relato de los Confines, lo tomé, el libro, y tuve que volver a arreglar la saga. E incluso lo publiqué en Facebook y se armó toda una movida que era necesario leer la saga para comprender lo que eran los relatos y no perder la esencia del texto, ¿no? Que ahí estaba Laura Leigh Wicker, que dice sí, que también había empezado a leerlo, entonces nos íbamos pasando comentarios, se había armado como un lindo grupo donde estábamos todos leyendo la saga para luego abordar Relato de los Confines. Sí, a mí me parece que posiblemente sea como lo ideal, ¿no? Que posiblemente sea como lo ideal para la comprensión y eso. Claro. Pero no los obligues, por favor. Bueno, ahora no tengo fijo. Posiblemente sea el ingreso a la saga. Ahora funcione como una precuela, tal vez. Bueno, vos decís que se haga así. Me preocupa, no sé. Era la intención, te voy a decir, era la intención dicha explícitamente de los editores, porque por obvias razones, por esto que vos me decís, ¿no? Bueno, alguien que quiere leer esto. Pero me parece que de ninguna manera me salió así, digamos. La verdad, honradamente no lo tuve presente como una preocupación a la hora de escribir, porque, a ver, me hubiera obligado a ser tremendamente repetitiva, ¿no? Claro. A contar tanto que hay contado acá. Digo, ¿cómo hago? O si no, a ver, a repetir de alguna manera. Entonces, bueno. Y... mira ahí. Una pregunta que por ahí trasciende tanto tu obra. Y si has reflexionado sobre el hecho de por qué están teniendo éxito entre los lectores la existencia de sagas, o sea, escritores que crean como universos o mitologías, todas las que conocemos. Sí. ¿Has reflexionado o has pensado por qué están existiendo y por qué están pegándole tanto a la gente? Sí, a mí me parece, sí, porque claramente son, digamos, cosas que uno siempre conversa con los pares o no. A ver, a mí me parece que hay distintas cosas que tienen también que ver con las franjas etarias, ¿no?
Si hablamos por ahí de chicos, de jóvenes, o púberes, o adolescentes, a mí me parece que en las sagas se encuentran una familiaridad necesaria. Los tipos se quedan a vivir en las sagas, encuentran amigos, encuentran un barrio, encuentran un lugar que aman, que conocen, que es peligroso, pero no tanto, y que de alguna manera ellos pueden completar. Siempre en cualquier saga, por larga que sea, quedan infinidad de espacios abiertos para que el lector complete. Pueden correr riesgos sin salir lastimados de alguna manera. Me parece que hay una cosa que se hace familiar en las sagas y nada, y uno le alegra encontrar a un personaje, a Gandalf, como si encontrara a un amigo en la esquina del café. Se genera esto, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado me parece también que hay, digamos, una manera alternativa de pensar la realidad. Si hablamos de literatura épica o literatura fantástica seria, ¿no? De un sinfín de duendes que saltan de un lado a otro porque sí, pasa un centauro y llega un hada y aparece un pirata, una mezcolanza, una cosa. Pero si hablamos de algo que esté, digamos, tratado con seriedad, el pensamiento mágico propone una manera alternativa de pensar la realidad, de replantearla, de reconocerla. Entonces me parece que ahí hay como un agotamiento de una manera de pensar que no nos está redituando demasiado, que hay un agotamiento, ojo, no estoy diciendo que el pensamiento racional esté agotado, pero sí un modelo racionalista, dogmático, esa cosa de inducir sin más, como si todo se resolviera induciendo, y sabemos que no. Entonces me parece que ahí la gente encuentra una bocanada de pensamiento nuevo, ¿no? Eso es lo que he estado pensando a veces en relación a eso. Sí. ¿Qué le ayudó a hacer el libro? Estos decís, la saga de los confines. Bueno, la verdad es que yo empecé a escribir con estos libros. Después seguí y escribí otras cosas. Pero en realidad me llevaron las lecturas, como siempre sucede. Yo decía recién, me parece que vos no habías entrado, que yo, digamos, leí una saga anterior, la saga de Tolkien y otras, ¿no? Pero y me dieron tantas ganas de seguir leyendo ese género, esa es la verdad. Tantas ganas de seguir leyendo algo parecido, pero que hablara más de nosotros, ¿no? Como países, como pueblos, como culturas, que bueno, que me dieron ganas de escribirla. Yo digo siempre que de alguna manera escribí la saga porque tenía ganas de leer una saga americana. A mí me interesaría saber cuando empezás a armar en tu cabeza la idea de empezar el libro o la novela. Sí. Bueno, Isabel Allende dice que ella se desconecta de todo el contexto, se va a una casita al fondo de su casa. Los 8 de febrero. Empieza a leer o a escribir. ¿Y vos haces lo mismo? ¿Te desconectás del mundo o seguís con tus actividades? ¿Cuándo le robás el tiempo para la escritura? ¿A qué le robás? Bueno, la verdad es que ahora tengo la enorme suerte, que no tuve al principio, porque ahí sí tenía que robar, pero tiempo, en principio. Ideas también. Hoy estaba en la muestra de Picasso y decía, no lo digo por mí, lo digo por Picasso, decía, un artista copia, un gran artista roba. Entonces, bueno, digo, pero vuelvo. A ver, no, vos sabés que no me desconecto. De hecho, me molesta desconectarme. Me molesta, me alimenta la realidad todo el tiempo, porque como yo escribo desde muchas veces desde mis rabias sociales, yo escribo mucho desde lo que me pasa a mí con lo social. Es muy difícil que escriba desde lo más íntimo, o si está, vaya a saber cómo. Yo leo una noticia, veo una cosa, paso y veo a un pibe tirado en la calle y paso, igual, no es que me quede ahí, paso. Voy con las 3 pizzas del Palacio de la Pizza y paso. Llego a mi casa y me las como. Ahí está. Ahí está. Se tenía que caer ahí, lo tengo maestrado. Y desde esa vergüenza yo escribo. Si no, desde esa vergüenza no escribo. No, desde esa cosa de eso. No. Y después, si me preguntás por lugares, si estoy en mi casa, no me molesta el ruido.
no me molesta, no, escribo mucho en bares. Yo le decía a Diego que si viviera acá ya tengo Torcuato, ya lo tendría, ¿viste? Pero va, iría ahí. No me molesta que hable, no soy en ese sentido muy maniática, no. Como lectora, digo, ¿cuáles son los autores que te atraparon a vos? Bueno, a ver, hay distintas, digamos, obviamente, ¿no? Uno va leyendo de distintas maneras y cuando uno empieza a escribir, yo creo que esa es la gran tristeza de la escritura, ¿no? Lo único que yo me lamento de la escritura, es muy difícil, me pasa cada vez con menos libros, dejar de pensar si hay una primera persona omnisciente, una tercera, para la estructura. Mirá acá, ¿cómo hizo este hijo de puta? Y antes no me importaba, pero bueno, nada, pasa, porque uno trabaja también en esto. A mí yo creo que las lecturas que más me marcaron y que están acá fueron las lecturas primarias, las de la juventud, las de la adolescencia, las que elegía, las que me enamoraban, me acompañaban. Después vino la lectura académica, que también sirve, claro, pero de otra manera. Sirve para hacer todo eso, en elegir el narrador, ver si los puntos de vista, la verosimilitud, la línea temporal, bueno, está bien, digo, uno lo agradece, ¿no? Pero mis primeras lecturas, que fueron las lecturas básicamente de nuestros grandes escritores latinoamericanos, desde Borges, Cortázar, García Márquez, Jorge Amado, y mucho, pero mucho poesía. Digo, me parece que ese es el sello visceral que tiene mi trabajo. Después uno lee, digamos, académicamente otro tipo de cosas que sirven también, digamos, para el oficio. Sí. Si tuviste un momento de lanzar, de escribir, que querías que estaba leyendo lo que ponías y dices, no, esto no me sirve, o esos momentos que te bajoneás vos como persona y estás escribiendo cualquier porquería, por así decirlo. ¿Qué haces? Bueno, ¿cómo que no? Pero ¿cómo que no? Me pasó, me sigue pasando. Sí, porque ahí está la cosa. Por ahí uno piensa, bueno, ya esta señora tiene unos cuantos libros. Me sigue pasando el mismo miedo, el mismo dolor. A ver, te cuento una, por decirte una. Yo en ese momento imprimía, me daba miedo dejar en la computadora las cosas, las imprimía. Entonces íbamos en el auto con mi marido y yo le iba leyendo en base de qué. Suponete esto, de músico mensajero. No esto que quedó finalmente, algo que era ese capítulo, ¿no? Entonces yo iba leyendo y de repente miro, mi marido estaba totalmente distraído. Que hice, bajé la ventanilla y dijo, esto no sirve para nada. Y se fueron las hojas para atrás volando y ahí te imaginas, lo volví loco. Porque si ni siquiera a vos te interesa, entonces no sirve para nada. Y bueno, sí, todo eso. ¿Cómo no te va a pasar? Si estás poniendo el alma ahí, ¿cómo no te va a pasar? Pero después pasa lo otro. Porque cuando uno está apasionado con cualquier cosa en este mundo, te dormís pensando en eso y te despertás pensando en eso, ¿no? Y caminás hacia la computadora como si caminaras hacia la piba que te está esperando en la esquina, con un nudo acá. Y bueno, entonces no importa, volvés. Y a veces es cierto, a veces no es cierto que es una porquería, y a veces es cierto, y bueno, y estamos hechos para equivocarnos, felizmente. Así que bueno, a seguir, a volver, a probar de otra forma. Digo, ¿y tu marido funciona como crítico? Pobre hombre, claro. Pobre hombre. No, después de eso, no, claro. Hacer otra charla sobre las escritoras y los matrimonios. Por supuesto, eso sería interesantísimo. Era el primer libro y yo tenía todas las inseguridades del mundo. Digamos, tenía una convicción, si no, no me hubiera embarcado en esto. Pero también todas las inseguridades del mundo. Entonces, claramente recurría mucho más a leerle a él o a mi hijo o a alguna gente así, digamos, que me parecía que podía bancar eso. Ahora está la figura del editor con la que uno de alguna manera puede debatir algún texto, compartir, dialogar, y ellos ya en general lo leen cuando es un libro y ahora les gusta. Y ahora les parece bien. Ahora no se distrae, no tanto, pero digo, claro, hay un momento que me parece que tiene que ver con la propia inseguridad, ¿no?
En el mes de julio salió otro libro tuyo nuevo, que es La entrevista, donde, bueno, es una novela breve y trata de 4 jóvenes que tienen que hacer una entrevista a alguien destacado en el barrio, y son 4 jóvenes que jamás pensaban que podían llegar a hacer un trabajo en conjunto. Y trata el tema del teatro. ¿Cómo hiciste para mezclar esa pasión tuya que es el teatro en esta novela? Bueno, sí, vos lo dijiste, es una gran pasión y aparece, de hecho, en algunas novelas, en algunos cuentos. Yo soy una apasionada del teatro, no por actuar, sino por haberlo visto, por haber visto ensayar teatro en mi casa. Mi viejo tenía un grupo de teatro independiente y era el pan nuestro de cada día, de haber aprendido del teatro para la escritura. No se imaginan cuánto, pero no se imaginan cuánto. Y bueno, y acá apareció como cosa central, no sé, estos chicos que cuenta Diego terminan, por muchas razones, haciéndole la entrevista a un viejo actor de teatro, olvidado por el mundo, en realidad ni siquiera olvidado, creo que nunca llegó a ser famoso, Pedro Montiel, un actor de Shakespeare, que de alguna manera va interviniendo con parlamentos de Shakespeare, toda esa entrevista muy particular que tiene. Me enamora el teatro, me enamora el teatro bueno, pero me enamora ver, cuando hablamos de teatro hecho con seriedad, no importa si no es tan bueno, ver el hombre y la mujer exponiendo el cuerpo y el alma a 3 metros de distancia, eso solo a mí me atraviesa el alma, cosa que no me pasa con el cine. Sé que el tipo estaba cuidado, que si tuvo que decir 50 veces el Parlamento, dijo 50 veces el Parlamento, pero el tipo que salió a la cancha, en eso se parecerá al fútbol, que es lo que dice en algún momento Pedro Montiel, y si erró el penal y no hay, cortamos, va de nuevo, erró el penal, y bueno, entonces es un poco lo que decíamos de las equivocaciones, ¿no? Y saldrá a jugar el otro domingo. Y bueno, entonces eso está ahí porque me maravilló la idea de trabajar con un actor como personaje central. Sí. Y bueno, lo interesante es cómo este actor, especialista en Shakespeare, podríamos decir, va descubriendo la personalidad de cada uno de los chicos a través de los personajes de Shakespeare, ¿no? En parte es algo de esto. Algo de eso. Algo de eso hay. No lo vamos a contar más porque, bueno, la idea es que vayan y compren el libro y puedan deleitarse leyendo la entrevista. Igual con la entrevista, también en realidad tuve que, digamos, no tuve, en realidad elegí afrontar algunas cosas que no había hecho nunca. Una es una historia que comienza, después se va, ¿no? Pero comienza en una escuela. Otra cosa que me preocupaba mucho por todo el cliché de estas cuestiones de las novelas de escuela, aunque hay algunas maravillosas, claro, como en todo, ¿no? Pero arrancar en ese lugar me preocupó. Y de alguna manera una renovación del lenguaje que viene de la mano de uno de los personajes, que es Manuel Reyes, que es un chico que hace hip hop, ¿no? Entonces, de alguna manera la novela, yo digo, de alguna manera está toda hip hopeada, digamos, tiene un ritmo, creo, no sé si coincidís conmigo, Diego, muy distinto al de otro tipo de prosa, a lo mejor mucho más cortada, mucho más telegramática, tiene otra estructura, y bueno, además de escuchar Calle 13, bueno, un par de semanas, de verdad, ahí estaba con Calle 13 porque tratando de encontrarla. Hay hip hop, hay páginas web, hay Facebook, claro, hay teatro y literatura. Todo junto está en la entrevista, ¿no? Claro, ahí también. Es un gran desafío para vos como escritora mezclar todo. Sí, para mí lo fue, sí, eso, la intromisión de la tecnología, que realmente en lo personal me es bastante extraña, pero ¿saben lo que me pasó? Yo les voy a decir lo que me pasó, miren, porque a veces uno hablar no entiende. En realidad, lo que yo quería hacer al principio fue esto, que les cuento, una historia realista, que digamos sucediera en el aquí y el ahora, cosa que no hago habitualmente, y me encontré que la verosimilitud del texto me impuso eso. Me lo impuso, si yo no podía decir que iban a hablar del fijo, la verosimilitud se resquebrajaba por todos lados, o tenía que darle una vuelta que ya se iba otra vez o a lo onírico, o a lo simbólico, o hasta lo fantástico, digo, ponerla en otro lugar que no era el realismo que yo sí quería trabajar en esta novela. Entonces apareció, y cuando apareció, bueno, de alguna manera redoblé la apuesta,
Y bueno, y dije, bueno, a ver, está acá, ¿qué va a hacer? Estos chicos tuitean y bueno, y a ver qué hacemos con esto, ¿no? Entonces fue, digamos, procurar trabajar estéticamente con eso, ¿no? Bueno, vos hablabas recién del teatro, del actor exponiéndose ante el público, salir a la cancha. ¿Cómo te sentís encontrándote con tus lectores? ¿Qué te pasa? Que viajas por todo el país, viajas afuera. ¿Cómo es encontrarte? Bueno, no, siempre es bueno encontrarse con lectores. Me parece que de alguna manera este diálogo, porque yo lo vivo como un diálogo, más allá de que ustedes pregunten o no, los veo las caritas, los ojos, las miradas, estamos dialogando, así yo lo siento, ¿no? Me parece que es siempre interesante, a mí digo, me nutre, me gusta entender lo que les pasa, voy aprendiendo de lo que les pasa o no les pasa, con mis libros, con otros libros, en los reclamos, en las consultas. Entonces, bueno, de alguna manera, en todo caso para mí, no termina de hacerse una cosa rutinaria. A veces es cierto que uno dice, bueno, a ver, vamos a parar de viajar un poco porque hay que escribir, quiero escribir, y a veces los viajes confunden un poco la cabeza, pero siempre es bueno porque al menos yo aprendo mucho. ¿Alguna pregunta? Sí, yo. Bueno. ¿Qué pasa vos a veces cuando te sentás a escribir y decís, ufa, tengo que escribir, o sos feliz todo el tiempo escribiendo? Todavía, piensen que yo no llevo tampoco tanto escribiendo, yo empecé a escribir a los 40 años, poco antes, bueno, tengo 54, todavía, no sé si me va a pasar, por ahí no, todavía jamás me ha pasado ufa, nunca, no. O cuando me ha pasado ufa, he dicho, bueno, este texto no está, no es para ahora, lo dejo, está ahí archivado, ¿no? Pero el móvil de escribir siempre es profundamente alegre y entusiasta. ¿Y cómo haces los acuerdos con las editoriales, por ejemplo? Cuando a veces te imponen alguna idea o alguna temática, ¿no? Sí. Bueno, yo les cuento lo que me pasa a mí, con seguridad, digamos, que después cada escritor tendrá su manera de trabajar y de relacionarse con las editoriales. Y hoy vuelvo a Picasso porque estuve recién, y digo, y me cuido mucho de alzar un dedo contra nadie por esto de hacer a pedido, porque me enteré en la muestra que Guernica fue hecho a pedido. Entonces, si levanto el dedo a alguien que me lo corte, por favor, porque digo, ahí está, ¿no? Lo hizo a pedido y mirá lo que hizo. Por eso no digo, porque hay escrito que yo pido, bueno, qué sé yo, no importa cuál es el móvil, me importa lo que escribieron después, ¿no? Pero digo, a mí me ha pasado, bueno, que he podido, porque arranqué con la saga y he podido en general, escribir mis libros desde un lugar más personal, a ver, decir, bueno, tengo ganas de arrancar por acá, tengo ganas de arrancar por acá, excepto con una novela que me propusieron y quise escribir, que fue El rastro de la canela, que es acerca de la temática de la Revolución de Mayo, porque yo venía de Memorias impuras, pero bueno, digo, en general me ha pasado eso, que he tenido la suerte, o no sé, qué sé yo, la posibilidad de hacerlo así. Lo cual quiere decir que hay algunos libros, también te lo contaba hoy Diego, que no se editan. Digo, porque ¿qué pasa con esto? No es que todo lo que yo quise escribir, las editoriales lo quisieron editar, Hay libros míos inéditos, y que posiblemente sean inéditos para siempre. Porque a las editoriales les parece que no está bien, que no se vende, que no se entiende, que no importa. Hay uno que está ahí, que yo sí hay algunos que ya no los peleo más, ahí morirán. Hay uno que todavía estoy peleando, que es uno que tiene que ver con una visión de Jesús, que digamos contada desde su perro, un supuesto perro que lo acompañaba, un perro de la calle, como él, con piojos como él, a lo mejor, un callejero como él, totalmente corrido de lo religioso. Sin embargo, lo religioso está y las editoriales se preocupan porque es un libro para jóvenes y entonces ¿qué hacemos? En estas escuelas no podemos, en estas tampoco, y bueno, y ahí está el perro del peregrino esperando a que alguien lo quiera editar. Los pasamos para adultos. Lo pasamos para adultos. Hacemos Sí. Hoy escuchaba que estás nominada a un premio por oficio de búho, que está integrado por literatura infantil. Ay, no sé. No, literatura juvenil, perdón. No sé. Mira, la que lo anuncia es Florencia Bonelli, como un anticipo de septiembre. Mira,
Bueno, bien. ¡Salud! No, gracias. Gracias. Soy a veces reacia sí, miro mi mail y eso, pero por ejemplo, esto que me dice él, que me cuenta recién, que ahí se armó todo un debate así acerca de en general, bueno, él sabe, no me deja mentir. No tengo Facebook. Y me cuesta bastante, está la página de Gonzalo Kenny, El arte de los confines, me cuesta bastante entrar ahí, no, me cuesta. Pero bueno, buenísima la noticia. Muy buena, creo que dentro de nuestro país ha sido nominada por este libro y aparentemente es el único nombre que está nominado. Mira, ahora voy a mirar. No sé si es española o algo así. Mira, el otorgamiento del premio, una asociación que... Ajá. Sí. Mira. Y Florencia lo anuncia, mira, hoy, 1 de septiembre, como un anticipo de septiembre y como un honor para nosotros de que una escritora nuestra esté nominada para eso. Mira, bueno, felicitaciones, dice él, gracias. No, saco esta conclusión de lo que vos me decís. Mirá cómo son las cosas. Había un mail de Antonio Santana, el editor, que me dijo, Liliana, está por Buenos Aires, venite para la editorial, por favor, el lunes. ¿Será para decirme eso? No sé. Bueno, te lo entiendo. Ya lo sé, Antonio. Tenemos la primicia acá. Ya lo sé. Me lo dijeron como una parte. Decirle a Antonio que te lo anticipan. Que ya me lo anticiparan acá. A ver, pensé que ya. No, a ver. A ver, ¿alguna otra pregunta para ir cerrando ya? La relación con otros autores, en el caso, por ejemplo, de, como decía la compañera Florencia Monet, ¿cómo se suscita, más que nada viviendo en capital, ¿no? ¿Hay celos o hay solidaridad, amistad? ¿Cómo es el tema? Bueno, yo en este momento viví en Capital, pero no importa, no es lo importante, pero hay de todo. Claro, hay de todo, como en todas partes, con el agravante de que a veces los artistas tenemos unos egos importantes, ¿no? Y a veces hay cosas. Pasa algo particular, y ayúdame, si estoy idealizando, ayúdame. Creo que entre los escritores de literatura infantil y juvenil hay una relación mucho más fraternal y mucho más amorosa en general. Hay un tema de respeto y de quererse y de cuidarse. ¿Sabes que sí? Ellos, sí? ¿Sabes que sí? Y puedo decir esto por conocer un poco el paño, cuando se nombra Liliana Vodov, no alcanzan los adjetivos para hablar sobre tu persona. Con cualquier autor que te encuentres, vos decís que estuve con Liliana, pero mandarle saludos, que la quiero tanto y que esto y que lo otro. Por eso creo que sucede como vos decís, en el ámbito de la literatura infantil y juvenil. Sí, y con los ilustradores también sucede lo mismo. Autor y ilustrador sucede lo mismo. ¿Ves? Claro, sí, esto que dice, bueno, ahora la Tere Andrueto ganó el Andersen. Estamos de verdad todos de fiesta, como si hubiéramos ganado todos. Porque además sabemos que lo ganamos todos. Digo, esa cosa, ¿no? Que esa a veces miseria de creer que si lo gana uno, lo gana uno. No, lo ganamos todos de alguna manera. La verdad que en el Andersen de la Tere, la literatura infantil y juvenil argentina, porque digamos nadie nace de un repollo, el repollo solamente nace en repollo, no nacen escritores. Entonces, la verdad que yo creo que hay bastante buena relación y mis amigos entrañables, queridísimos, son todos del ámbito de la literatura infantil y juvenil. Sí. Algunos que además hacen literatura para adultos, pero digo, siempre estamos unidos por esto, ¿no? ¿Y se leen entre ustedes, las trabajan? Pero sí, nos leemos, compartimos muchos días en congresos, No, realmente hay en general una relación muy amistosa. Hablando de esto de la amistad y del acompañamiento que hay entre los autores, vos reseñaste lo que es el libro de Leo Batik, ¿no? Claro. Hablando de sagas, que ahora sale la segunda parte. Y también, bueno, los de Márgara. ¿Vos nos podrías recomendar algunos para ellos o para estos lectores, más allá de estos, algún otro, y por qué los recomendarías? Bueno, a ver, estas dos sagas, por si no las conocen, las nombro porque creo que son, bueno, hay una tetralogía de Margaret Averbach. Vamos a hacer así, por las dudas. Ahora sí, ¿qué no lo hicimos antes? Empecemos de nuevo.
Y esta otra de Leo Batik, que en la que yo estoy trabajando, por eso la nombra Diego, porque nada, vamos a hacer una ponencia en un congreso ahora pronto, en un par de meses, que me parecen sagas realmente muy bien escritas, pero además de eso, porque de eso va a ir de alguna manera mi ponencia, sagas con un altísimo contenido político. Entonces esta relación entre lo maravilloso y lo político, que muchas veces parecen cosas, digamos, totalmente ajenas, alejadas, y se ve muy claro en Margaret Aberbach, y se ve muy claro en Leo Batik, Heredero de la Saga se llama, su saga, que creo que va a ser una trilogía. Es trilogía, sí. Claro, en trilogía están las 2 primeras partes, ¿no? Quiere venir a presentarla acá a la feria. Bueno, ¿va a ayudar a que venga? Pero por supuesto. Bien. No, porque además es es un gran ilustrador, es una gran persona, y yo creo que si hay gente que quiera leer, hay una saga en Ecuador de Leonor Bravo, que se llama Los Dragones de Fuego, que yo empecé a leerla con toda esta cosa que tengo a veces con el imaginario de los dragones cuando están maltratados. Sin embargo, es una cosa muy digna, estamos hablando de relatos épicos nuestros. Clara Levin también. Claro, claro, tenés razón. Claro, también Clara Levin, es verdad. Claro, Clara Levin o Levin, nunca sé bien cómo se pronuncia. Hay buena escritura de épica fantástica argentina. Sí, claro. También está editado en Alfaguara. También está editado en Alfaguara, lo de Clara, claro, sí, muy bien. Sí. Bien. Rodri, sí, para ir cerrando. A mí me gustaría saber si después de terminar la trilogía volviste a sentarte y los leíste como lectora, no como escritora, sin buscarle andamiaje, sin ver qué le faltaba, sin encontrar errores posiblemente. De ninguna manera, pero así, ahí sí, yo nunca me puedo leer porque me provoca un sufrimiento muy grande porque uno es otro, y claro que yo escribiría esto diferente, pero por supuesto. Y pobre tu marido, por él le tiras con ¿Por qué no me dijiste? No. Pero ahora ya le tirás con uno de ese más pesado, pobre tu marido, ¿no? No puedo leerme. A ver, sí, mientras estoy escribiendo, me releo, corrijo. Cuando ya es libro, digamos, me pasó que tuve, y lo digo de verdad, se lo juro, que fue una situación muy complicada para mí, y fue uno de los motivos que me demoró en escribir esto. Tenía que leer esto, ¿cómo no? Tenía que leer esto, y no fue fácil. Decí que me mentalicé en una cuestión más técnica, ¿no? Me puse en ese lugar para poder hacerlo, estaba buscando, leía y buscaba núcleos narrativos, me iba para ese lado, núcleos narrativos, lugares que acá hay un cuento, entonces me tomé esa distancia que me permitió leerme, pero no, además, ¿por qué? Hay tanto para leer, y esto no, de verdad, y tanto para aprender de otras voces. Imagínate esto que me pasa con otros autores, de estar viendo, imagínate cuando se trata de uno mismo, ¿cómo hace esa? No. Diego. Bueno, agradecerte que hayas aceptado visitarnos nuevamente en la muestra. Es una gran alegría para mí como lector y como organizador junto con el resto de la comisión que hayas aceptado. Y bueno, te esperamos cuando quieras volver acá a Olavarría, las puertas están más que abiertas para que nos visites cuando quieras. Bueno, yo obviamente que les agradezco, pero enormemente la invitación, y les agradezco enormemente la compañía. Nada, solamente para cerrar, decir en muy pocas palabras algo que yo traía como escrito, pero no lo voy a leer, son 3 o 4 páginas. Pero, básicamente esta cuestión que a mí me importa mucho que recordemos como comunidad, como sociedad adulta sobre todo, acerca de las potencias de la literatura. Creo que tenemos una deuda gigantesca con este tema, de no terminar de entender que el arte es conocimiento ineludible e insustituible. Y cuando veo los mandatos que pesan sobre nosotros, aberrantes, tremendos, me afianzo mucho más en esa idea. El otro día, viendo los Juegos Olímpicos, vi una propaganda que a lo mejor ustedes vieron y que de alguna manera me hizo escribir un poco esto que después iba a leer acá, ¿no?
va un señor manejando el auto, a lo mejor alguien la vio, y una chiquita atrás. ¿La viste? Bueno, es terrible. Me pareció, el papá maneja el auto, la chiquita va atrás, digo el papá porque en un momento, digamos, la nena dice, papá, porque habla de papá, la puerta está trabada, la puerta no abre. Papá se asombra, el soldazo, caramba, ¿qué pasó? Como la puerta, el papá había parado en la escuela de la nena, escuela privada, nenitas con uniforme, papá se baja para abrirle la puerta, papá le abre la puerta y ahí entendemos que la nena lo que quería era hacer pasar a su papá por el chofer, ¿sí? Levanta la cabeza altanera así, no lo mira porque a los choferes no hay que mirarlos, debe decir el protocolo, le dice al papá, sin mirarlo, y no demores a la vuelta, y se va, y el papá se ríe, bueno, cartón lleno, el papá se ríe como diciendo, qué dulce mi criatura, qué linda. Yo dije, estos son los mandatos que tenemos nosotros y nuestros hijos, mandados a transformarnos en bichos para consumir, ¿no? Y estamos en la tierra para ser poetas, no consumidores. Entonces, digo, esta cosa de recordar y recordarnos trascendentes, porque nos quieren hacer olvidar que somos seres trascendentes, y nos vamos olvidando que somos seres trascendentes, y nos pasamos una gran parte de la vida sometidos a estas exigencias del mercado, que a mí me parece que nos están dejando claramente sin alma, y si no está el arte ahí para recordarnos que además de unas crías que alimentar y un bicho que sostener, tenemos un alma para subirla por lo menos al techo de la casa y mirar el cielo, nos están, digamos, realmente matando el corazón. A mí me parece que, yo sé que puede sonar trágico, pero me parece que hay un mandato de alienación y de enajenación y de consumo que en los chicos sobre todo me parece tremendamente preocupante. Y bueno, eso es lo que está generando el bullying en las escuelas, por ejemplo, el no tener o no poder acceder a un teléfono de última generación, el ser despreciado por otro niño. Hay una novela de un escritor francés que habla sobre el bullying, sobre, bueno, esto que vemos ahora más cotidianamente, la atención al chico que no tiene, como vos decís, el chofer que lo lleva a la escuela, o que no tiene el teléfono de última generación, pero también nos tenemos que plantear qué estamos haciendo los adultos. El lunes va a estar Sandra Siemens acompañándonos acá, que ella también tiene una novela que habla sobre el bullying, que es El hombre de los pies murciélagos, así que bueno, también. No, si no le vamos, como está diciendo Liliana, a los niños y no tratamos también nosotros adultos de elevar nuestro espíritu, y vamos a quedar en este capitalismo cruel y cada vez más encerrado, ¿no? Y cada vez más agresivo, ¿no? Sí, yo digamos, creo que sí, y esto, simplemente de que comentarles esto que pienso todo el tiempo, digo que la palabra poética, que es ardua, que es difícil, digo, la lectura literaria no es fácil, ¿no? Porque uno a veces también un poco se conforma con que, bueno, que lean, lo que sea, pero que lean, y yo digo, guarda con eso, porque lo que te viene de la literatura no te viene de cualquier texto, y el trabajo de la lectura literaria es arduo, es complejo, y es inigualable, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esto, ¿no? Que nos recordemos todo el tiempo que el arte es una manera de conocer otro mundo, no el de los shopping. Así que, bueno, y a leer poesía. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer el sorteo de los libros antes de que se vayan, de Alfaguara y de Librería Aladino. Todos tienen un numerito, ¿no? Bueno, ¿le alcanzás a la gente que le falta un numerito? Por favor. Bueno, ahí están levantando la mano. Y de paso, pasamos el chivo que en el HCD se va a estar desarrollando la